Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico por los nervios raquídeos y craneales así como los ganglios periféricos. En términos generales, el sistema nervioso se origina de la capa germinal ectodérmica. Parte de esta capa ectodérmica da origen primero a las células de la cresta neural, las cuales contribuyen con la formación del nervioso central, el cual está constituido por el cerebro y el cordón espinal. Segundo por el sistema nervioso periférico, células de Schwann, algunas neuronas, células gliales y sistema nervioso simpático y parasimpático. Segundo, al neuroectodermo, que origina el tubo neural generador del sistema nervioso central, cerebro, médula espinal, algunas neuronas, oligodendrocitos, astrocitos y motoneuronas. Y tercero, el ectodermo anterior a la placa neural o ectodermo no neural de donde se originan las placodas craneales, las cuales forman los órganos sensoriales especializados y los ganglios de algunos pares craneales. El sistema nervioso central comienza siendo, en una etapa temprana del desarrollo embrionario, como un tubo hueco, y mantiene esta forma básica incluso después de haberse desarrollado completamente. Durante su desarrollo, ciertas partes del tubo se alargan, se forman curvaturas y pliegues y el tejido que rodea al tubo se engrosa hasta que el encéfalo adquiere su forma final. El desarrollo del sistema nervioso empieza en torno al 18º día después de la concepción. Parte del ectodermo, la capa más externa, del dorso del embrión se hace más grueso y forma una placa. Los bordes de esta placa forman crestas que se fruncen a lo largo de un eje longitudinal, siguiendo una dirección rostrocaudal. Al cabo de unos 21 días esas crestas contactan y se fusionan formando un tubo, el tubo neural, que da origen al encéfalo y la médula espinal. La parte superior de las crestas se separa del tubo neural y se convierte en ganglios del sistema nervioso neurovegetativo. A los 28 días de desarrollo, el tubo neural se ha cerrado y su extremo rostral se ha dividido en 3 cámaras conectadas entre sí. Estas se convierten en ventrículos, y el tejido que las rodea se convierte en las 3 partes principales del encéfalo, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Cuando avanza el desarrollo, la cámara rostral, el prosencéfalo, se divide en 3 partes independientes, que se convierten en los 2 ventrículos laterales y el tercer ventrículo. La región que rodea a los ventrículos laterales se convierte en el telencéfalo, encéfalo terminal, y la que rodea al tercer ventrículo se convierte en el diencéfalo, interencéfalo. Al adquirir su forma final, la cámara dentro del mesencéfalo, encéfalo medio, se hace más estrecha, formando el acueducto cerebral y se desarrollan 2 estructuras en el rombencéfalo, el metencéfalo, encéfalo posterior, y el mielencéfalo, encéfalo medular. En las subdivisiones anatómicas del encéfalo se resumen los términos que se acaban de presentar y se citan algunas de las principales estructuras que se encuentran en cada una de las partes del encéfalo. El desarrollo del encéfalo parte de un fino tubo y acaba en una estructura que pesa aproximadamente 1.400 gramos y consta de unos 100.000 millones de células. Las células que revisten el interior del tubo neural, la zona ventricular, dan lugar a las del sistema nervioso central. Estas células se dividen, produciendo neuronas y neurogliocitos, que luego migran lejos del centro. A las 10 semanas de la concepción, el encéfalo del feto humano mide aproximadamente 1,25 centímetros de largo y, en un plano transversal, es en su mayor parte un ventrículo, en otras palabras, espacio hueco. A las 20 semanas, el encéfalo mide unos 5 centímetros de largo y presenta la forma básica del encéfalo maduro. En una sección transversal se aprecia más tejido cerebral que ventrículo. Consideremos el desarrollo de la corteza cerebral, que se conoce en gran medida. Corteza significa, cubierta, y la corteza cerebral, de unos 3 milímetros de grosor, rodea los hemisferios cerebrales como la corteza de un árbol. Considerando el tamaño del cuerpo, la corteza cerebral es mayor en los seres humanos que en cualquier otra especie. Como se verá, los circuitos neurales de la corteza cerebral desempeñan un papel fundamental en la cognición y el control del movimiento, que guía a las neuronas a su sede definitiva. Rakic, 1972-1988, descubrió que una forma específica de neurogliocito aporta vías que las neuronas siguen durante su migración. Estas células, los neurogliocitos radiales, extienden fibras radialmente hacia fuera de la zona ventricular, como los radios de una rueda.
Estas fibras terminan en pies con forma de copa que se unen a la superficie de la corteza, y a medida que la corteza se hace más gruesa, las fibras crecen con ella. Las células de la zona ventricular que dan lugar a neuronas son conocidas como células precursoras, o células madre. Durante la primera fase del desarrollo las células precursoras se dividen, produciendo nuevas células precursoras y aumentando el tamaño de la zona ventricular. Esta fase se denomina división simétrica, ya que la división de cada célula precursora da lugar a dos células idénticas. Luego, 7 semanas después de la concepción, las células precursoras reciben una señal para iniciar un periodo de división asimétrica. Durante dicha fase, las células precursoras se dividen asimétricamente, produciendo otra célula fundadora, que permanece en el mismo lugar, y una neurona, que se desplaza hacia la corteza cerebral, guiada por la fibra de un neurogliocito radial. Las neuronas se desplazan lentamente por las fibras radiales como amebas, abriéndose paso entre neuronas que se originaron antes, y por último se instalan en su sede definitiva. El periodo de división asimétrica dura unos 3 meses. Puesto que la corteza cerebral humana contiene unos 100.000 millones de neuronas, en un día determinado hay más o menos 1.000 millones que migran a lo largo de las fibras neurogliales radiales. Una vez que las neuronas han migrado hacia su sede final, empiezan a establecer conexiones con otras neuronas. Desarrollan dendritas, que reciben los botones terminales de los axones de otras neuronas, y desarrollan su propio axón. El encéfalo de los primeros vertebrados era más pequeño que el de los animales que le sucedieron, y también más sencillo. El proceso evolutivo desembocó en cambios genéticos que fueron responsables del desarrollo de encéfalos más complejos, con más partes y más interconexiones. Prosencéfalo. Como se ha visto, el prosencéfalo rodea el extremo rostral del tubo neural. Sus dos componentes principales son el telencéfalo y el diencéfalo. Telencéfalo. El telencéfalo incluye la mayor parte de los dos hemisferios cerebrales simétricos que componen el encéfalo. Los hemisferios cerebrales están cubiertos por la corteza cerebral y contienen el sistema límbico y los ganglios basales. Estos dos últimos grupos de estructuras se localizan principalmente en las regiones subcorticales del encéfalo, las situadas por debajo de la corteza cerebral, en la profundidad del cerebro. La corteza cerebral rodea a los hemisferios cerebrales como la corteza a un árbol. En la especie humana, la corteza cerebral está muy plegada, estos pliegues, formados por surcos, pequeñas hendiduras, cisuras, a veces llamadas fisuras, profundas hendiduras, y circunvoluciones, abultamientos localizados entre dos surcos o cisuras adyacentes, aumentan considerablemente su superficie. La corteza cerebral consiste en su mayor parte en neurogliocitos y en los cuerpos celulares, dendritas y axones de interconexión de las neuronas. Dado que predominan los cuerpos celulares, que confieren un color marrón grisáceo a la corteza, esta se denomina también sustancia gris. 3 áreas de la corteza cerebral reciben información de los órganos sensoriales: la corteza visual primaria, que recibe información visual, se localiza en la parte posterior del encéfalo. La corteza auditiva primaria, que recibe información auditiva, se localiza en la superficie inferior de una profunda cisura de la cara lateral del encéfalo, la cisura lateral. La corteza somatosensorial primaria, una franja vertical de corteza situada en una zona inmediatamente caudal al surco central, recibe información de los sentidos somáticos. La corteza cerebral se divide en 4 áreas, o lóbulos, que reciben el nombre del hueso del cráneo que los cubre: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Claro está que el encéfalo tiene 2 lóbulos de cada uno en cada hemisferio. El lóbulo frontal, el del frente, incluye todo lo situado delante del surco central. El lóbulo parietal, el de la pared, se localiza en la parte lateral del hemisferio cerebral, justo detrás del surco central, caudal al lóbulo frontal. El lóbulo temporal, el de la sien, sobresale hacia adelante desde la base del encéfalo, ventral a los lóbulos frontal y parietal. El lóbulo occipital, del latino detrás de, y caput, cabeza, se sitúa en la parte más posterior del encéfalo, caudal a los lóbulos parietal y temporal. Sistema límbico. Un neuroanatomista, Papez, 1937, sugirió que un conjunto de estructuras cerebrales interconectadas formaba un circuito cuya función primaria era controlar la motivación y la emoción.
Los componentes más importantes del sistema límbico son el hipocampo, caballo de mar, y la amígdala, almendra, localizados cerca del ventrículo lateral en el lóbulo temporal. Los ganglios basales son un conjunto de núcleos subcorticales del prosencéfalo, que se sitúan bajo la parte anterior de los ventrículos laterales. Dichos núcleos son grupos de neuronas de forma similar. La segunda gran división del prosencéfalo, el diencéfalo, se localiza entre el telencéfalo y el mesencéfalo, rodeando el tercer ventrículo. Sus dos estructuras más importantes son el tálamo y el hipotálamo. El tálamo constituye la parte dorsal del diencéfalo. Se sitúa cerca de la línea media de los hemisferios cerebrales, en la zona inmediatamente medial y caudal a los ganglios basales. El hipotálamo se encuentra en la base del encéfalo, debajo del tálamo. Aunque el hipotálamo es una estructura relativamente pequeña, es importante. El hipotálamo se sitúa a ambos lados de la región ventral del tercer ventrículo. Es una estructura compleja, que contiene numerosos núcleos y tractos de fibras. Gran parte del sistema endocrino está controlado por hormonas producidas por células del hipotálamo. Un sistema vascular especial conecta directamente el hipotálamo con la hipófisis anterior, o adenohipófisis. El mesencéfalo rodea al acueducto cerebral y está formado por dos partes principales, el tectum y el tegmentum. El tectum se localiza en la región dorsal del mesencéfalo. Sus principales estructuras son los tubérculos cuadrigéminos superiores y los tubérculos cuadrigéminos inferiores, que tienen la apariencia de cuatro pequeños abultamientos en la superficie dorsal del tronco del encéfalo. El tegmentum está integrado por la región del mesencéfalo situada bajo el tectum. El rombencéfalo, que rodea el cuarto ventrículo, está integrado por dos divisiones principales, el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo está formado por la protuberancia, o puente, y el cerebelo. El cerebelo, pequeño cerebro, con sus dos hemisferios, se parece a una versión en miniatura del encéfalo. Está cubierto por la corteza cerebelosa y contiene un conjunto de núcleos cerebelosos profundos. El mielencéfalo consta de una importante estructura, el bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada, o, habitualmente solo bulbo. La médula espinal es una estructura larga y cónica, de un grosor aproximado al del dedo meñique. Su principal función consiste en distribuir fibras motoras a los órganos efectores del cuerpo, glándulas y músculos, y en recoger información somatosensorial que ha de ser enviada al encéfalo. Sistema nervioso periférico. El encéfalo y la médula espinal se comunican con el resto del cuerpo a través de los nervios craneales y raquídeos. Estos nervios forman parte del sistema nervioso periférico, que conduce información sensorial al sistema nervioso central y mensajes desde este último hasta los músculos y glándulas del cuerpo. Los nervios raquídeos, o espinales, son el resultado de la unión de las raíces dorsales y ventrales que surgen de la médula espinal. Hay 12 pares de nervios craneales unidos a la superficie ventral del encéfalo. La mayoría de ellos desempeñan funciones sensoriales y motoras referentes a la región de la cabeza y el cuello. Sistema nervioso neurovegetativo es la parte del sistema nervioso periférico que se ha estudiado hasta ahora, la que recibe información de los órganos sensoriales y controla los movimientos de los músculos esqueléticos, recibe el nombre de sistema nervioso somático. La otra rama del sistema nervioso periférico, el sistema nervioso neurovegetativo, o sistema nervioso autónomo, se ocupa de regular la musculatura lisa, el músculo cardíaco y las glándulas. La división simpática está principalmente implicada en actividades relacionadas con el gasto de las reservas de energía almacenadas en el cuerpo. Tras unirse a los nervios raquídeos, las fibras se ramifican y luego ingresan en los ganglios simpáticos. La división parasimpática del sistema nervioso neurovegetativo mantiene procesos relacionados con el aumento del suministro al cuerpo de la energía almacenada. Estos procesos incluyen salivación, motilidad gástrica e intestinal, secreción de jugos digestivos y aumento del aporte sanguíneo al sistema gastrointestinal.